Buenos días a todos. 12 de marzo del 2024. Vamos con las novedades del día, que hay bastantes. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, el general de brigada Daniel Hagari, hizo una declaración a los medios de comunicación ayer lunes sobre la continuación de la guerra en la Franja de Gaza y abordó la especulación sobre la eliminación de Marwan Issa, el segundo de Mohammed Daf, cuando se publicó documentación del ataque al recinto donde se alojaba Isa. Agari dijo al comienzo de la declaración: en la noche del sábado al domingo, aviones de combate atacaron un complejo subterráneo de los altos funcionarios de Hamas. Todavía estamos examinando los resultados del ataque y aún no se ha recibido ninguna verificación al respecto. Hemos construido un método de disuasión único. Según los indicios que tenemos, no había rehenes israelíes en la zona. Continuaremos persiguiendo a todos los que estuvieron involucrados en la masacre, no solo en Gaza. Tenemos determinación y paciencia. Eliminar a la mayor cantidad de funcionarios de Hamas es un gran esfuerzo en la guerra, añadió. Respecto a las negociaciones para un acuerdo sobre rehenes, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel dijo que Hamas ha decidido frustrar cualquier intento de llegar a un acuerdo y está tratando de incendiar la zona mediante propaganda e incitación falsa. Respecto a la decisión de escribir una nota de mando, el general de brigada Barak Hiram dijo que Barak Hiram es un profesional, es un oficial profesional. Estamos acelerando la investigación. Es un hecho de que este señor fue eliminado, ya que ya que todos los medios políticos mencionan como cierto la eliminación. El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir se niega a aprobar la solicitud de la Embajada de Turquía para recibir información y detalles sobre dos presos criminales de ciudadanía turca que cumplen sus condenas en una prisión israelí. Según informa el diario Israel Hayom, según el informe, Ben-Gvir recibió una solicitud del Servicio de Seguridad para que diera su posición sobre la solicitud de la Embajada de Turquía de recibir información sobre los prisioneros y transmitió su posición a los funcionarios profesionales. Se negó a autorizar la transferencia de información a la Embajada turca ni a autorizar visitas. Según él, la razón de esto es que Turquía apoya a Hamas y agregó que si quiere información sobre los prisioneros, debería presionar a Hamas para que permita que Israel visite a los secuestrados en Gaza. La oficina del ministro Ben-Gvir respondió: el concepto del ministro Ben-Gvir es muy claro. Quien quiere recibir, también debe dar. Cuando hay solicitudes de distintas embajadas del mundo pidiendo información y reuniones con los presos en prisión, las reglas, hay que respetar el acuerdo según el cual también exigimos reunirnos con nuestro pueblo. A diferencia de los prisioneros en las prisiones israelíes, nuestros secuestrados no cometieron ningún delito, no asesinaron, no violaron y no robaron. Su único pecado es que son judíos y respiran. Si la Embajada de Turquía, un país que apoya a Hamas, quieren reunirse con prisioneros o recibir información sobre ellos, que sean respetuosos y presionen a Hamas para que nos permitan reunirnos con nuestros secuestrados en la Franja de Gaza, se lee en la respuesta. Muy bien por Ben-Gvir. Muy bien. Esto de ser siempre los corderitos cansa.
El ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz, junto con una delegación de su oficina y las familias de los secuestrados, partieron ayer hacia Nueva York en preparación para un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las conclusiones del informe sobre los graves delitos sexuales cometidos por Hamas el 7 de octubre. Junto antes del despegue, en la puerta del embarque del aeropuerto se realizó una declaración a los medios de comunicación. El ministro Israel Katz dijo: saldremos esta noche para una discusión especial de emergencia en el Consejo de Seguridad. Logremos organizarnos para mantener la cuestión del regreso de los secuestrados a casa en lo más alto de la agenda. Junto con los representantes de las familias, hablaremos sobre el informe especial de la misión de la ONU sobre los graves crímenes cometidos por Hamas y trabajaremos para reconocer a Hamas como organización terrorista y tomar una decisión inequívoca de devolver a todos los secuestrados a casa ahora. Shelly Aviv Jenny, jefa del equipo jurídico de la sede de las familias, agregó: el informe es importante no solo por el reconocimiento de las verdades históricas, y no solo por la importancia de conocer lo que pasó aquí el 7 de octubre y reconocer los abusos sexuales que ocurrió, sino porque aquí hay un delito continuo. Todavía hay abusos sexuales en cautiverio y todos deberían ser devueltos. Para eso estamos aquí, todas las partes involucradas en esto, porque todos sabemos que este país no tiene resurrección sin el regreso de los secuestrados. Nissim Luque, el padre del difunto Shani Luque, que fue asesinado, dijo: en la mañana de la festividad los terroristas entraron en nuestro país, agarraron a las mujeres, las violaron y presenciaron otros actos horribles. Debe alcanzar el reconocimiento internacional. No puede ser que sucedan cosas tan terribles y el mundo las ignore. Esta idea de de la delegación con el ministro y los miembros del gobierno que se aseguraron de llevar a cabo toda esta acción es una idea muy bienvenida y realmente agradezco mucho todo esto. Espero que la conciencia internacional sobre el terrible desastre que le ha sucedido al pueblo de Israel se traduzca en la liberación de todos los secuestrados lo antes posible. Todos deberíamos rezar. Jordán Gonen, hermana de la secuestrada Romy Gonen, concluyó: quiero dar las gracias a Primla Paten, que no solo nos acoge, sino que vino a Israel después de grandes esfuerzos por parte de la sede central de la familia del secuestrado junto con el ministro de Asuntos Exteriores. Se reunió con las familias de los secuestrados y de los secuestrados liberados. Nos escuchó con profesionalidad y sensibilidad y produjo realmente este informe, que puede resultar inequívocamente como una declaración completa de la nación sobre la vulnerabilidad que existía el 7 de octubre y que aún representa un riesgo para nuestros secuestrados en cautiverio. Gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Dirección por la cooperación con esta delegación. Despertar, todavía estamos en el 7 de octubre. Este informe habla de ello, de lo que los secuestrados que regresaron recibieron, lo que vivieron durante sus días en cautiverio. El último fue liberado el día 55. Estamos terminando el día 156. Son otros 101 días para que cada uno de los secuestrados experimente lo que describieron. Realmente esto es terrible. Esto es terrible. Los combatientes del equipo de combate de la Brigada Nahal continúan combatiendo en el centro de la Franja de Gaza. Durante el último día, las fuerzas cerraron un círculo sobre unos 15 terroristas mediante fuego de francotiradores, combates cara a cara y ataques de la Fuerza Aérea. La brigada detectaron a un escuadrón terrorista retirando
objetos sospechosos que aparentemente eran armas de una estructura militar perteneciente a la organización terrorista Hamas en la región. Posteriormente, los terroristas fueron identificados y continuaron operando en la zona. En respuesta, un avión los atacó. En otro incidente, un avión atacó a otro escuadrón que fue visto observando a los combatientes en la zona. El último día, la formación de comando operó dentro del barrio Hamat, en el sur de la Franja de Gaza. Las fuerzas allanaron varios apartamentos utilizados por los terroristas, arrestaron a terroristas de Hamas y localizaron armas, municiones y otros equipos militares. Durante la actividad de las fuerzas, un misil antitanque fue lanzado contra los soldados de la brigada Givati sin causar víctimas. Poco después del tiroteo, los soldados identificaron a un terrorista que se movía en la zona desde donde se realizó el lanzamiento y después de un seguimiento preciso, el terrorista fue eliminado por los soldados de la unidad Magallanes. En la zona de Al-Qarara, en la ciudad de Khan Yunis, los combatientes del equipo de combate de la brigada Bisla 828 atacaron a los terroristas junto a las fuerzas de la Fuerza Aérea y mediante fuego de francotiradores y tanques. Los combatientes del Sea Arm que operaban en el norte de la Franja de Gaza dirigieron un helicóptero que atacó y destruyó un barco utilizado por las organizaciones terroristas en la región. Jamás está investigando si el alto dirigente de la organización, Marwan Issa, murió en un ataque israelí en Nusirat, en el centro de la Franja de Gaza, la noche del sábado al domingo. El sistema de seguridad, mientras tanto, los informes no son considerados. Issa es el jefe adjunto del ala militar de Hamas y el hombre que vincula este ala con el ala política. Si el fallecimiento tuvo lugar, es la eliminación del terrorista de Hamas de mayor rango en la Franja de Gaza después de Ayman Nofal, Hamed Randour y Saleh al-Aruri, quien operó desde el Líbano y estuvo atrás de una serie de ataques de Hamas en Judea y Samaria. Según el informe, Issa es conocido como uno de los terroristas más peligrosos y brutales, y fue responsable de la planificación real de muchos ataques al Estado de Israel. Pero a lo largo de los años mantuvo un perfil bajo en los medios y rara vez se lo mencionaba o aparecía en público. Reemplazó a Ahmed Jabari, quien fue eliminado al comienzo de la operación Pilar de las Nubes en el 2012. En diciembre se informó que Mohamed Issa, el hijo de Marwan, murió en un ataque aéreo. Su hijo mayor murió hace aproximadamente un año a causa de una enfermedad. En enero, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en árabe, el teniente coronel Avihai Andrei, reveló fotografías de la casa de vacaciones del terrorista en Al-Boreij, en el centro de la Franja de Gaza. Se publicaron, entre otras cosas, fotografías de una piscina, amplia zona de césped, muebles lujosos, mientras que en el lugar funcionaban numerosos tanques. O sea que la población se muere de hambre y estos dirigentes viven en amplias piscinas, zonas verdes, muebles lujosos. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? En otro orden de cosas, cuando el presidente Biden aumenta la presión sobre Israel, ataca personalmente a su primer ministro. No proporciona ayuda humanitaria a los residentes de Gaza con ayuda humanitaria a nuestros secuestrados. Y para obtener información sobre ellos, presiona por dos estados. Cuando Estados Unidos desaprueba cada vez más al gobierno israelí y a su líder, no es de extrañar que jamás esté soportando
sus posiciones llevando a cabo una cruel venta, que es una venta comercial a espaldas de los secuestrados. Además, más países, más instituciones, más partidos están señalando con el dedo exclusivamente a Israel, ignorando las atrocidades del 7 de octubre. El presidente de los Estados Unidos está esclavizando el apoyo absoluto de la única democracia de Medio Oriente en pos de su campaña electoral. Primero dentro de su partido demócrata y luego contra su duro oponente, el republicano Trump. Intereses internos que influyen en la política exterior. Israel paga el precio. A la cabeza de la creciente hostilidad hacia Israel destacan tres países: Noruega, Irlanda y Chile. Están geográficamente muy lejos de Oriente Medio y aún así se agitan en sus asuntos. Prefieren al agresor árabe. Condenan a menudo a Israel hasta el punto de justificar el terrorismo. Hay que ser preciso. Sus jefes, sus gobiernos, son los oradores extremos contra Israel. Es dudoso que la mayoría de su gente piense como sus líderes. Chile, país ubicado en la costa del Océano Pacífico, el extremo sureste de América del Sur, tiene unos 4.300 kilómetros de largo, entre 170 y 350 kilómetros de ancho. Y a pesar de su enorme tamaño, limita solo con dos países, Argentina y Perú. No hay ninguna amenaza externa para ella. ¿Qué tiene que ver con el conflicto palestino-israelí? ¿Por qué se mete en los asuntos de una región tan lejana? Quieren sus líderes fortalecer su estatus internacional a expensas de la anarquía de Israel para distraer la atención de sus ciudadanos de sus problemas internos. En la misma región, otros tres países tomaron duras medidas de protesta contra Israel. El presidente de Brasil, un izquierdista y conocido antisemita, arremetió contra Israel. La descuidada Bolivia rompió relaciones con Israel. Colombia y Chile regresaron a sus embajadores de Israel, por ahora solo para consultas. En las despreciables medidas de protesta de estos cuatro países de América Latina, o al menos de sus líderes, ignoraron por completo la bárbara agresión de Hamas, el asesinato de 1.400 israelíes, el abuso de niños, mujeres y ancianos. Para Irán, Israel es el que se ahoga. Ella es la criminal. Noruega, geográficamente bastante similar a Chile, se extiende a lo largo de toda la península escandinava, hasta la costa del Océano Atlántico, limitando con Suecia, Finlandia y Rusia, un país con una alta calidad de vida, ausente de problemas propios y que tiene una larga tradición desde hace años como supuesto mediador en el conflicto de Oriente Medio. El nombre de Oslo lo reconocemos más como un terrible acuerdo internacional que como una capital. Desde el 7 de octubre, la pacífica Noruega no ha dejado de criticar a Israel. El periódico llamado Dagbladet, el llamado el Ilustrado, incluso publicó una completa mentira. Israel es el que inició la guerra contra Hamas el 7 de octubre. Era más adecuado para Pravda que para el periódico más leído de Noruega, en su idioma. Irlanda tiene una larga tradición de hostilidad hacia Israel, aunque admiramos la lucha de la clandestinidad irlandesa por la independencia. Es un país insular, rodeado por las aguas del Océano Atlántico. Solo una esquina norte no forma parte de él. Su hostilidad se manifiesta, entre otras cosas,
en los eventos deportivos, donde las selecciones nacionales de Israel tienen que enfrentarse a ellas. Un país lejano que agita los asuntos de nuestra región por puro antisemitismo, principalmente en los círculos de izquierda. Y no mencionamos otros países como las dos superpotencias, China y Rusia. Su hostilidad hacia nosotros incluso precedió a los acontecimientos del 7 de octubre. El primero controla incondicionalmente el Tíbet, no oculta su intención de reconquistar Taiwán y de negar su independencia. El segundo lleva unos años librando una guerra bárbara con su vecina, Ucrania. Una guerra que se cobró la vida de decenas de millares de mártires de ambos bandos. Y estos dos nos predican la moralidad. Al igual que Turquía, la masacre de los armenios, el conquistador del norte de Chipre, cruel con los kurdos, encabezada por un patrocinador de Hamas. La guerra que nos impone la organización terrorista Hamas ha despertado el instinto antisemita en muchos otros países, entre ellos Gran Bretaña, Francia, Polonia y España, que se benefician de las grandes comunidades musulmanas que se han asentado en su territorio. En lugar de mirar la verdad a los ojos, el cuadro de la situación en Medio Oriente, donde Israel, a diferencia de su entorno, está amenazado por todos lados. Esos países occidentales se rinden ante la multitud musulmana que se amotina en sus calles con manifestaciones antisemitas. En lugar de ver la realidad tal como es, el pequeño Israel atacado desde todas sus fronteras, luchando por su seguridad y su propia existencia contra el horroroso terrorismo islámico, a sus líderes les conviene contener la mentira, condenarla y boicotearla. Jamás recibe muchas concesiones de los países morales. La masacre que nos infligió y la matanza masiva entre la población de Gaza, únicamente por su culpa, son perdonadas por aquellos que siempre buscan la culpa en los judíos y en su país. Frente a la hipocresía global y al aislamiento en la ONU, lo más preocupante es el giro que está produciendo en la cúpula de la administración de Washington, de una identificación total con el Estado judío, que comparte los mismos valores con la nación estadounidense, desde el apoyo militar y moral hacia nosotros, hasta el alma de Hamas, que no es diferente a su esencia en su carácter asesino de ISIS. Durante años Estados Unidos persiguió a Bin Laden hasta que acabó con su vida. Y preguntamos al presidente Biden, ¿en qué se diferencia Sinwar de Bin Laden? Nuestros secuestrados que ya llevan 5 meses en el infierno no pueden ser liberados con bonitas palabras en un discurso a la nación. Señores del mundo, Am Israel Jai. Los combatientes del equipo de la Brigada Séptima blindada luchan actualmente en el barrio de Hamad, al oeste de Khan Yunis. Los combatientes rodean el barrio, eliminan los terroristas y localizan pozos subterráneos. Uno de los pozos que se localizó condujo a una ruta donde se encontraron alimentos y armas. Los combatientes atacaron la infraestructura terrorista de la organización Hamas. En los allanamientos, los combatientes localizaron armas de francotirador, barriles de explosivos, granadas, cascos tácticos y material de inteligencia. Los combatientes ubicaron un pozo de combate dentro de un refugio en cuyo interior se encontraban medios para la producción de armas y una fábrica de hormigón que se utilizaba para producir componentes para los túneles.
El recorrido subterráneo. La FARC y toda la zona quedaron destruidas en un ataque aéreo. Durante la actividad en el barrio, el equipo de combate en cooperación con los combatientes de la 504 del Shin Bet trabajaron para evacuar a la población y arrestar a los terroristas que intentaron escapar, bajo la protección de la población civil. Hasta el momento, decenas de terroristas han sido arrestados y cientos de sospechosos han sido transferidos para una mayor investigación. Es muy difícil arrestar a terroristas cuando son protegidos por la población civil. O hay que tomar a esta población civil como terroristas en potencia. El Comité de Seguridad Nacional se reunió ayer para discutir el proyecto de ley para evitar que una emisora extranjera dañe la seguridad del Estado. Según el proyecto de ley discutido por los miembros del comité, si el primer ministro está convencido de que la transmisión de un canal extranjero que transmite en Israel perjudica realmente la seguridad del Estado, el ministro de Comunicación, con el consentimiento del primer ministro y la aprobación del comité de ministros, podrá emprender acciones judiciales contra él. El proyecto de ley establece que el primer ministro y el ministro de Defensa podrán ordenar a los proveedores de contenido que dejen de transmitir este canal, cerrar las oficinas del canal ubicadas en Israel, confiscar dispositivos utilizados para proporcionar contenido y eliminar o limitar el acceso al sitio web del canal. Antes del debate, el miembro del Comité de Seguridad Nacional, el parlamentario Tzvi Sukkot, presentó una reserva según la cual el ejercicio de estos poderes en el canal Al Jazeera estará bajo la autoridad únicamente del ministro de Comunicaciones. Para explicar por qué el cambio es necesario y la autoridad para cerrar el canal Al Jazeera debe pasar del primer ministro al ministro de Comunicaciones. Sukkot citó las palabras del propio primer ministro en las que Netanyahu justificó la importancia de cerrar la emisora. En el 2017, tras el papel central del canal Al Jazeera en la violencia en el Monte del Templo, el primer ministro Netanyahu afirmó que la red Al Jazeera no deja de incitar a la violencia alrededor del Monte del Templo y ha apelado varias veces a las autoridades. Funcionarios que exigen el cierre de la oficina de Al Jazeera en Jerusalén dijeron, si esto no se hace debido a una interpretación legal, trabajaré para promulgar las leyes necesarias para eliminar Al Jazeera de Israel. A la luz de la revelación del primer ministro, teniendo en cuenta la actividad del canal después del 7 de octubre, acciones que incluyen ayuda al enemigo, propaganda al servicio de Hamas e incluso la transferencia de información sensible sobre la ubicación de las fuerzas y más, no hay ninguna cuestión que deba ser aclarada o examinada sobre el daño de la seguridad del Estado por parte de esta emisora. Y también se propone que el ministro de Comunicaciones sea el único que tenga la autoridad para imponer al canal las medidas previstas en la ley sin la necesidad de la aprobación del primer ministro. Esto hace años que que se viene gestando y que no se realiza. ¿Cómo puede ser que exista un canal Al Jazeera que transmite información al enemigo? Funciona aquí en Israel. Esto no puede durar ni medio segundo.
La agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina, WAFA, publicó un artículo con motivo del 46 aniversario de la muerte del terrorista Dalal Mughrabi. Mughrabi, activista del movimiento Fatah, encabezó un escuadrón terrorista que perpetró el atentado en la carretera costera el 11 de marzo de 1978, en la que fueron asesinados 35 israelíes, entre ellos 12 menores, y 71 resultaron heridos. Los 10 miembros del escuadrón terroristas abandonaron el Líbano en una patera neumática y tras desembarcar en las playas, asesinaron a la fotógrafa Gail Rubin y se apoderaron de un autobús Egged que circulaba por la carretera de la costa. Según la versión de la Agencia Palestina de Noticias, el plan del escuadrón era llegar a la costa palestina, tomar un autobús militar y viajar a Tel Aviv para atacar el edificio de la Knesset. La agencia de noticias palestina también afirmó que los miembros del escuadrón consiguieron llegar a la zona de Tel Aviv y se apoderaron de un autobús en el que todos los pasajeros eran soldados. El gobierno israelí autorizó a una unidad especial del ejército bajo el mando de Ehud Barak a detener el autobús, matar y detener a sus pasajeros, dijo la agencia de noticias palestina en un artículo. La agencia afirmó que el hecho de que aviones y tanques acosaran a los Fidayim, combatientes, motivó a Dalal Mughrabi a volar el autobús y a los pasajeros. Y esto provocó la muerte de los soldados israelíes y cuando se acabaron las municiones, Ehud Barak mató a todos los fidayines con fuego. Y según este diario, y todos cayeron en el camino de Alá. Este fanatismo religioso nunca fue, es ni será bueno. ¿Actuará Israel en Rafah? Funcionarios israelíes dijeron a CNN que Israel no lanzará una operación militar en un área que aún no ha sido operada durante el mes de Ramadán. También se informó que sus fuerzas aún no están preparadas para tal operación militar. Los aviones para evacuar a la población de la ciudad aún no están concluidas y esto llevará al menos 2 semanas. Además, según el informe, el gabinete aún no ha aprobado los planes de actividad en la ciudad. El primer ministro dijo anoche que Israel operará militarmente en Rafah, en una entrevista con medios alemanes. Netanyahu dijo que habló con los líderes árabes de la región y tácticamente coincidieron en que es necesario destruir a Hamas. Netanyahu también dijo que su línea roja es que la masacre del 7 de octubre no se repita. Antes de eso, el presidente estadounidense Biden lo atacó y dijo, Netanyahu está dañando a Israel. No aceptaremos otros 30.000 palestinos muertos. El presidente agregó que Estados Unidos tiene una línea roja contra el primer ministro Netanyahu y entrar en Rafah es esa línea. Cada vez Biden piensa más en sus elecciones y menos en Israel. Mucho menos. El primer ministro Netanyahu fue entrevistado por el canal estadounidense Fox News y le preguntó sobre la declaración del presidente Biden contra el ataque de Rafah. Netanyahu respondió que existen acuerdos entre Israel y el gobierno estadounidense sobre los objetivos y las
Cosas básicas de la guerra. Hay que ver que desacuerdos entre nosotros no ayudan. Aprecio el apoyo del presidente Biden y la administración eh, que nos ha dado desde el comienzo de la guerra. Solo puedo esperar que continúe. Preguntado sobre la acción, Rafael Antonio dijo que evitar la acción en la ciudad del sur de la Franja de Gaza equivaldría a la decisión de no actuar en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. No es posible eliminar solo 2/3 de Hamas. Es necesario eliminarlo en su totalidad. De lo contrario, regresará y tomará el control de toda la franja. Netanyahu concluyó su comentario diciendo que él es responsable de la seguridad del Estado y que la mayoría de los ciudadanos apoyan su posición y la del gobierno. Esto es cierto, esto es verdad. Solo hay unos pocos grupos de izquierda que hacen mucho ruido, pero que en el momento de las elecciones no ganan absolutamente nada. El ministro de Defensa Galán anunció al mediodía del lunes, o dio, una bendición para los musulmanes que celebran el mes de Ramadán. El mes de Ramadán es un mes importante en el que se reveló el Corán y en el que existe la oportunidad de mejorar las relaciones vecinales y fortalecer los lazos familiares. Quiero felicitarlos y decirles a todos, el Estado de Israel representa la libertad de culto en Alaska y todos los lugares sagrados. Ramadán Karim, saludó Galán. Al mismo tiempo advirtió a quienes planean traducir la zona y somos conscientes de que el mes de Ramadán puede ser un mes de jihad. Decimos a todos aquellos que son importantes que lo demostramos. Estamos preparados. No cometemos errores. Mientras tanto, combatientes de la Fuerza de Defensa de Israel, Shin Bet y demás organismos arrestaron esta noche a 20 personas buscadas en todo Judea y Samaria. Además, las fuerzas completaron una operación antiterrorista en la zona de Nur al-Sams y Tulkarem de la zona de Menashe, durante la cual se lanzaron explosivos. Los artefactos fueron destruidos y en el marco del operativo, los ingenieros descubrieron explosivos que estaban enterrados bajo los ejes para dañar a la fuerza de seguridad. En Calquilia, en la zona de Efraín, los combatientes arrestaron a un hombre buscado y confiscaron armas y 7 bombas caseras que fueron encontradas en el vehículo de un terrorista que disparó contra las fuerzas durante la operación. Además, se confiscaron fondos terroristas por un total de aproximadamente 150.000 shekels. Las personas buscadas que fueron arrestadas y los medios de guerra confiscados fueron transferidos a las fuerzas de seguridad para recibir tratamiento adicional. O sea que esta gente arrestada fue trasladada para recibir un tratamiento especial adicional. No hay víctimas entre nuestras fuerzas. Esta mañana se anunció que la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet intentaron eliminar a Marwan Issa, el segundo del ala militar de Hamas, Mohamed Daf. Como dijimos al principio, de momento jamás se investiga si Issa falleció en un ataque aéreo contra el campo de refugiados de Nuseirat en el centro de la Franja de Gaza, que tuvo lugar la noche del sábado al domingo. Ahora bien, el primer ministro Netanyahu publicó un vídeo en el que afirma que Israel va camino de una victoria completa sobre Hamas. En el camino hacia esta victoria, ya hemos eliminado al número 4 de Hamas. El 3, el 2 y el 1 están en camino.
Todos son mortales. Los alcanzaremos a todos, dijo Netanyahu. Ayer se informó que jamás está investigando si el segundo al mando murió en un ataque israelí en Nusirat. Mientras tanto, no se consideran las denuncias. Ya hablamos con respecto a este personaje, a qué fue lo que, qué fue lo que hizo. Así que si no está, no está. La Fuerza de Defensa de Israel y la Administración Civil, bajo la dirección del Consejo de Seguridad Nacional, llevaron a cabo una operación inusual el día pasado para rescatar a más de 70 huérfanos de Gaza, a Judea y Samaria, informó Amit Segal en News Steinmisrei. Como parte de la operación, los huérfanos del orfanato SOS que dejaron de funcionar en la Franja de Gaza se trasladaron al interior de Israel, incluidas las afueras de Jerusalén. El Cuartel General de Seguridad Nacional de la Oficina del Primer Ministro aprobó el traslado del grupo, que también incluye a docenas de graduados de Gaza, a su nuevo hogar en Belén. El inusual gesto humanitario fue una petición de la embajada alemana y se realizó a pesar de que Hamas, que controla la franja, no estaba dispuesto a revelar ni siquiera los nombres y números de los secuestrados israelíes vivos. Según el informe, se movilizaron grandes fuerzas de la Fuerza de Defensa de Israel para la operación de traslado a lo largo del eje de tráfico desde el cruce de Taba hasta la carretera del túnel para permitir que los autobuses de los huérfanos y sus acompañantes pasen con seguridad a los territorios de la autoridad palestina. Los miembros del Gabinete Político y de Seguridad, el ministro Smotrich respondió: toda misericordia para con los crueles acaba siendo cruel para con nosotros, para los misericordiosos. Es una pérdida de valores. Exijo al primer ministro que aclare quién dio esta orden inmoral y bajo qué autoridad, mientras nuestros secuestrados y sus hijos estaban cautiverios en manos del enemigo, exigió Smotrich. La oficina del Ministerio de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir respondió: no es así como se comporta un país que quiere la victoria absoluta. Hay innumerables medidas humanas falsas y los ciudadanos de Israel siguen pagando el precio. En una guerra tienes que aplastar al enemigo y no halagarte constantemente. El presidente del Comité Constitucional Parlamentario Simcha Rothman respondió: cualquiera que muestre misericordia con los crueles es cruel con los misericordiosos. Cuando no hay señales de vida de nuestros cautivos, no hay lugar para poner en peligro a los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel en el rescate. Los habitantes de Gaza y su residencia en Judea y Samaria. El jefe del Consejo Regional de Gush Etzion, el presidente del Consejo de Judea y Samaria respondieron: humanitario para humanitario. Ofrecemos cada vez más tributos y nos aseguramos de que la ayuda se transfiera a un grupo de asesinos, cuando ciudadanos inocentes, incluidas las mujeres, los niños, los ancianos y los enfermos, están confinados a estos monstruos. Debemos detener la locura y velar por el regreso de los secuestrados. Hago un llamamiento a los habitantes de Gush Etzion, de Jerusalén y de toda nuestra región, junto al público.
venir al túnel con banderas israelíes, identificarnos con nuestros secuestrados y exigir inequívocamente: no hay homenaje a un enemigo cruel sin el regreso de nuestros hijos e hijas. El ministro de Defensa Galant visitó ayer la unidad Duvdevan de la Brigada de Comando y mantuvo un diálogo operativo con el comandante de la unidad, el teniente coronel D. Los combatientes de los cuerpos y el comandante de la unidad de reserva Duvdevan sobre las actividades operativas. Se espera que la unidad llegue pronto. El ministro Galán recibió una visión general de las actividades de la unidad desde el comienzo de la guerra. En las batallas de contención en la Franja de Gaza, en la lucha por el desmantelamiento de los batallones de Hamas en la Franja de Gaza y en la lucha contra los centros terroristas en toda Judea y Samaria. En una conversación con los combatientes de la unidad, expresó su aprecio por su actividad decidida y precisa y subrayó que deben estar preparados para los diversos acontecimientos del mes de Ramadán. Galán dijo a los soldados de la unidad: el principal cambio que estáis experimentando en los territorios de Judea y Samaria se refleja en dos cosas. Una, la gran cantidad de armas en la zona, y la segunda, un fuerte esfuerzo iraní para traer armas y armas estándar en el área. Duvdevan específicamente y la división de Judea y Samaria, el comando central, ofrecen sólidas respuestas. Explicó que el resultado de todas estas soluciones es una gran presión y se probará estos días en Ramadán. También habrá pruebas adicionales. Puede ser sobre cosas locales. Y si comienzan en el monte del templo, también puede desencadenar algo sistemático. La unidad tendrá que ser activada o actuará de acuerdo con las circunstancias, donde estarán los problemas, donde querrán prevenirlos, donde querrán dar una respuesta. Y la respuesta es una respuesta de una fuerza especial. Según él, a partir de hoy, se debe suponer que durante Ramadán estaremos en aumento y tal vez incluso en ebullición. Esto les impondrá tareas pesadas y se debe suponer que también se encontrarán con estructuras organizadas en ciertos lugares. Incluso si no tenemos la información exacta, deben estar preparados ya todo lo que saben para llevar a cabo las tareas. El Dubdevan es un grupo de élite muy, muy preparado, eh, secreto, nadie sabe quién está, en Dubdevan, y es un grupo de élite, como dije antes, muy considerado y secreto. El fin de la semana pasada, esto es en el extranjero, un hombre afroamericano local agredió esencialmente a una mujer hasídica de Chabad en el barrio Crown Heights de Nueva York. En un breve documento de unos segundos publicados a principios de semana por la organización local Ashon Green, se ve a una mujer parada en la esquina de la calle Troy y Pérez, cuando un hombre afroamericano local pasa por allí y luego la golpea en la cabeza. La mujer sorprendida comenzó a huir del lugar y luego fue remitida al hospital local para recibir tratamiento médico porque sufría hematomas. Estoy muy perturbado al enterarme de este incidente, tuiteó anoche el empresario local de Chabad, Jacobo Beckman. Este tipo de comportamiento es inaceptable y no tiene cabida.
gracias a los Yombrim, a los guardianes, por la rápida respuesta y la publicación de las fotografías. Bueno, ahora vamos a estudiar un poquito. A ver, Ramadán, un mes de matrimonios, buenas obras, recibir invitados, dar caridad a los pobres, o un mes de disputas religiosas, escaladas y ataques terroristas. Hablamos de esto con el orientalista Johnny Ben Menachem. El Ramadán es un mes sagrado en el Islam, el mes en el que el Corán fue enviado desde el cielo al profeta Mahoma capítulo por capítulo, y de ahí su santidad. Es un mes en el que uno debe hacer buenas obras y actos de bondad. Garantía mutua y todos los valores que también aparecen en el judaísmo, pero también es un mes que desde el punto de vista de los musulmanes se considera el mes de las victorias del Islam, afirma Ben Menachem. Resulta que estas victorias se convierten en una inspiración para todos los que se consideran luchadores del Islam en nombre de Dios. Estas fueron victorias militares y por eso jamás concede gran importancia al asunto. En este mes se produjo, por ejemplo, la victoria del profeta Mahoma en la batalla de Badr, la conquista de la ciudad de la Meca por el profeta Mahoma, la conquista en el siglo XII por el gran general Salah al-Din al-Ayyubi, que liberó a Jerusalén de los cruzados, la batalla de Ein Jalot, la guerra de Yom Kippur, por lo que atribuyen a este mes, un mes que da a los musulmanes una ventaja sobre sus enemigos y los permite derrotarlos en la jihad. Es por eso que Sinwar, que es un ideólogo y yidaísta, no quiere un acuerdo porque cree que de lo contrario le dará una ventaja sobre los judíos este mes. Quiere iniciar un proceso de agitación y encendido en Medio Oriente, que conducirá a la unificación de los escenarios, que Israel será atacado desde de todos los escenarios posibles, afirma Ben Menachem. Estos datos estaban sobre la mesa de discusión con los responsables de la toma de decisiones y hace ya 2 semanas que lo evaluaron. Al principio hubo una evaluación errónea de que Sinwar quería atacar a la población civil de Gaza y quería obtener un alto el fuego para ello, de modo que para recuperarse de las grandes pérdidas y la enorme destrucción y también para organizar sus filas en preparación para un ataque de la Fuerza de Defensa de Israel. Por lo que hubo una evaluación errónea de que él también quería un alto el fuego, pero en poco tiempo resultó ser exactamente lo contrario. Lo ve como un mes en el que quiere librar una mayor jihad contra Israel. Ben Menachem señala que las palabras no solo se interpretan a partir de las acciones de Sinwar, sino que también se expresan explícitamente. Lo mismo dijo personalmente el miembro del buró político de Hamas, Bassem Naim. La conexión entre estas buenas acciones y esa guerra jihad muestra que en el Islam ven esa guerra jihad como una parte inseparable de las buenas obras. Ben Menachem responde afirmativamente y afirma que la jihad es por la causa de Alá y por lo tanto las cosas están conectadas. Parte de las buenas obras por la causa de Alá es la guerra contra los infieles, los cristianos, judíos y los idólatras. Ahora, ¿y por qué esta guerra tiene que incluir atrocidades y masacres? Porque este es uno de los principios del Islam que Mahoma condenó con la espada. Y a los incrédulos se les permite hacer cualquier cosa.
Esto ha sido así en todo el Israel. Uno de los líderes de Hamas comparó la semana pasada los judíos en Israel con las tribus judías de la península arábiga durante la época de Mahoma, como la tribu de Qurayza, que no aceptó aceptar a Mahoma como el último profeta, y en este contexto hubo fricciones. Estas tribus ahora están comparando la masacre en los asentamientos que rodean Gaza con la masacre que el profeta Mahoma hizo contra las tribus judías en la península arábiga. La idea de que es precisamente a partir de la creencia religiosa que se puede encontrar una solución y que tal vez los clérigos puedan crear un camino tranquilizador, Ben Menahem lo ve como una ilusión y explica: el Islam está dispuesto a aceptar a los judíos solo como protegidos, ciudadanos de segunda clase, sin soberanía que los gobierne y pagando unos impuestos para lograr esto. Este ha sido el caso a lo largo de la historia islámica. Esta es la única forma de coexistencia entre las religiones según el Islam. Por eso siempre dije que tener 50.000 o 60.000 musulmanes rezando en, eh, en Alaska, en Al-Aqsa, más todos los frentes que tenemos abiertos, es un suicidio. Permitir la entrada de tanta gente a Jerusalén en Ramadán es un suicidio. El ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz, en un ataque al secretario general de la ONU, Guterres, en el contexto de la discusión en el Consejo de Seguridad sobre el informe de agresión sexual en la masacre de Hamas el 7 de octubre. La carta enviada por Katz dice: sus respuestas a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas son inaceptables. Es decepcionante la indiferencia que ha mostrado usted hacia el informe sobre la violencia sexual perpetrada por los terroristas de Hamas. Un informe escrito con gran valentía, continuó. Su falta de voluntad para adoptar una postura internacional firme contra estas atrocidades indica un claro sesgo. Si las víctimas no eran judíos o israelíes, veríamos una respuesta mucho más firme de su parte. Katz atacó la UNRWA. Bajo su supervisión estuvo involucrada en la masacre. Miles de empleados de la organización fueron infectados por las actividades terroristas de Hamas. Su mandato en la ONU será registrado por reducir el estatus de la organización a un mínimo histórico, lo que le permitió convertirse en un foco de antisemitismo e incitación anti-israelí. En conclusión escribió: para garantizar la justicia y preservar los derechos humanos, debéis actuar para la liberación inmediata e incondicional de todas las personas secuestradas por Hamas. Evidentemente, es una carta que no le hace ruido a nadie, no está en ningún sitio, no fue publicada por absolutamente nadie. Las, eh, las organizaciones en defensa de la mujer miran para otro lado. La violación a un judío o una judía, evidentemente para esta organización no es violación, es más, justifican las atrocidades cometidas por Hamas. Así actúa el mundo. Este es el mundo de hoy.
Aviones de combate atacaron dos complejos de la organización terrorista Hezbollah en la zona de Bekaa, en el profundo del Líbano. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel dijo que los complejos están asociados con la Fuerza Aérea de Hezbollah, que planificó y llevó a cabo diversas maniobras hacia el territorio de Israel. Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a la operación de aviones de Hezbollah hacia los altos del Golán durante los últimos días, dijo el portavoz de la de Defensa de Israel en un comunicado. Anteriormente, el gobernador del distrito de Baalbek, en el este del Líbano, dijo a Reuters que Israel había llevado a cabo 4 bombardeos en la zona. Según él, en los ataques israelíes una persona murió y varias resultaron heridas. Al mismo tiempo, eh, la, 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 la saudita Al-Had informó que uno de los ataques en la zona, aparentemente en la ciudad de Ansar, fue bombardeado un edificio utilizado por Hezbollah. Durante el día, aviones de combates atacaron infraestructura terrorista y edificios militares utilizados por la organización terrorista Hezbollah en la zona de Aita al-Shaab y Nakura, en el sur del Líbano. Además, atacaron con fuego de artillería y tanques en la región de Aita al-Shaab, en el sur del Líbano. O sea que Israel está atacando, así sea sin una declaración formal, el sur del Líbano. Atención con esta noticia. Un nuevo informe del Ministerio de Salud afirma que en el año 2023 el 46% de los beneficiarios de licencias médicas eran del sector árabe. El doctor Vadim Bankovich, director del sistema ortopédico del Soroka, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ben Gurion del Negev, se pregunta en una entrevista con el canal Sheba, ¿por qué los estudiantes árabes reciben concesiones y asistencias? Mientras no hay esquema adecuado para apoyar a los estudiantes que sirven en la Fuerza de Defensa de Israel y desean integrarse en el campo de la medicina. El doctor Bankovich abre una discusión enfatizando esto, que también repite hacia el final de su discurso, según el cual pide no criticar la integración de ningún sector, sino reivindicar la dificultad en la integración de quienes han dado y contribuido al país y a su seguridad. Afirma y señala que la cifra publicada por el Ministerio de Sanidad no indica más que una tendencia que es necesario examinar. Me preguntaría por qué nosotros en la sociedad no sabemos cómo apoyar a poblaciones como los veteranos de la misma manera que sabemos cómo apoyar a ciertas poblaciones, refiriéndose a las poblaciones árabes. Dice e enfatiza que su llamado a ese apoyo no debe realizar a gestos de otras poblaciones, sino a gastos que salgan. O sea, no, no reducir los gastos para esta población, sino que aumentar los gastos para apoyar a que más gente pueda acceder a los estudios. Es importante saber que hoy en día la mayoría de los médicos que reciben una licencia médica en Israel estudian en el extranjero. En general, no producimos suficientes médicos. Acá el doctor Bankovich, detallando algunas de las razones. No tenemos suficientes plazas en las facultades. Con la cantidad de estudiantes que recibimos hoy, no podemos recibir una cantidad de estudiantes que cree una reserva para la existencia continua de medicamentos costosos en Israel. El resultado de la falta de plazas en la facultad de israelí es la partida de muchos jóvenes para estudiar medicina en universidades de todo el mundo y no
pocas de ellas son de buena calidad. La gente va a lugares que los aceptan y algunos eligen lugares donde es fácil ser aceptado y no necesariamente por sus estudios de alta calidad. Después de estos estudios, los graduados pasan pruebas de licencia realizadas por el Ministerio de Salud de Israel para filtrar a aquellos que no tienen el nivel adecuado. Pero Bankovich está convencido de que al final de esta prueba no es suficiente para determinar el nivel del médico. Y es importante saber dónde estudió. En sus palabras, menciona la reforma que se comenzó hace unos 3 años, una reforma estable que descalificó una serie de universidades de países como Moldavia, Ucrania y Armenia. La reforma dice significará que en el 2026 la gente no estudiará allí y los que empezaron a estudiar antes que entrara esta reforma terminarán sus estudios y los nuevos no viajarán allí. Es un artículo larguísimo que no creo que dé para más. Así que lo vamos a pasar al siguiente artículo. El establecimiento de seguridad está considerando ayudar a la autoridad palestina a construir el mecanismo que será responsable de gestionar las vidas de los residentes en la Franja de Gaza, a distribuir la ayuda humanitaria que ingresara a la franja. Uno de los nombres que surgieron es Mahed Faraj, jefe de la inteligencia palestina y asociado del jefe de la autoridad palestina Abu Mazen, como informó aquí Network Stein. Según el informe, el nombre de Faraj surgió recientemente en una discusión cerrada sobre seguridad del ministro de Defensa Yoav Galán, junto con los nombres de otros elementos palestinos moderados, que serán temporalmente responsables de gestionar la vida de los residentes de la Franja de Gaza. Fuentes al tanto de los detalles de las discusiones dijeron que las personas cuyos nombres surgieron en las discusiones no pertenecen a Hamas ni son cercanos a ellos, y que Faraj no es el único en la lista de nombres. Según ellos, mientras no se tome ninguna decisión sobre el día después, Hamas aumentará su control sobre la Franja de Gaza, especialmente sobre la ayuda humanitaria que entra en la franja, y por lo tanto es necesario promover soluciones rápidas. Mahed Faraj, de 61 años, es la figura de seguridad más poderosa y de mayor rango de la autoridad palestina. Se le considera muy cercano al jefe de la autoridad palestina, Abu Mazen. Tiene excelentes relaciones con altos funcionarios del sistema de seguridad israelí y es responsable, en nombre de la autoridad palestina, de las relaciones con el Shin Bet, la CIA, la inteligencia árabe y la inteligencia occidental. Recientemente surgió el nombre de Faraj como alguien que podía reemplazar a Abu Mazen, además de otros funcionarios palestinos. Para finalizar, atención a esta noticia. La agencia de inteligencia estadounidense publicó hoy a la noche su informe anual del que se desprende que en Estados Unidos se estima que el estatus del primer ministro Netanyahu está en peligro. El actual gobierno de Netanyahu está en peligro. La falta de confianza en Netanyahu para gobernar ha aumentado desde el comienzo de la guerra y estimamos que se esperan grandes manifestaciones y convocatorias de elecciones. Otro gobierno más moderado
es una posibilidad real. Se lee el informe que fue presentado al Congreso. Los comentarios se producen en medio de tensiones entre el presidente Biden y Netanyahu. Como sabemos, después que Biden considera una entrevista este fin de semana y criticara a Netanyahu, donde también el primer ministro respondió a las palabras de Biden. Eh, el informe estadounidense publicado esta noche afirma también que la agencia estima que Israel se verá obligado a seguir luchando con Hamas también en los próximos años. El ejército tendrá dificultades para destruir el sistema subterráneo construido por Hamas que permitirá a los terroristas esconderse y enfrentarse a las fuerzas de defensa de Israel. Los jefes de la agencia de inteligencia afirman que en el informe, que el objetivo de Israel de derrocar al gobierno de Hamas sigue siendo el mismo y enfatizan que esta es una posición aceptada por la mayoría del público israelí. Los jefes de la agencia de inteligencia estimaron que a la sombra de la guerra, Israel tendrá que enfrentarse a una posición cada vez mayor del mundo en relación con la crisis humanitaria en la franja de Gaza. También estiman que los grupos terroristas apoyados por Irán pueden dañar la estabilidad con el Líbano, Irak y los países del Golfo. Ante todo esto, la agencia de inteligencia destaca que existe un alto riesgo de una escalada que desemboque en una guerra multisistema. Atención con esta última noticia de, de gran interés. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos seguimos viendo, si Dios quiere.